El pequeño pueblo donde el tiempo parecía haberse detenido, entre calellones empedrados y murmuraciones del pasado, había una anciana llamada Mercedes. Su piel estaba surcada por el tiempo, y sus ojos, que una vez brillaron con la alegría de la juventud, ahora reflejaban el dolor de los recuerdos. En una fría tarde de otoño, cuando las hojas caían como lágrimas sobre el suelo, ella se preparaba para una reunión comunitaria que prometía ser inolvidable. La plaza del pueblo, adornada con luces tenues, se llenaría de vecinos curiosos, listos para escuchar su increíble historia. Hoy, al fin, voy a hablar, pensó mientras ajustaba su bufanda, sintiendo el nudo en la garganta. Todos la conocían como la anciana que nunca sonreía, la mujer que parecía llevar el peso del mundo sobre sus hombros. Pero hoy sería diferente. Hoy revelaría lo que nadie había oído jamás, su historia de sufrimiento y superación. Mientras los habitantes se reunían, un murmullo de expectación llenó el aire. Las sillas crujían bajo el peso de la curiosidad colectiva. ¿Qué secretos ocultos les ofrecería la señora Mercedes? Además de ser testigo de una guerra civil desgarradora que le robó a su familia, había cargado con una enfermedad terminal que la acechaba, como el humo de un fuego que nunca se apaga. La atmósfera se volvía densa a medida que sus palabras se deslizaban hacia las mentes inquietas de su audiencia. «Perdí todo en la guerra», comenzó, su voz temblorosa. «No solo a mi marido y a mis 2 hijos, perdí mi hogar, mi risa, incluso mis sueños». Un silencio pesado envolvió la plaza. La guerra no solo destruye cuerpos, arrasa con almas. Sus ojos se humedecieron, mientras relataba cómo encontró consuelo en la lucha por sobrevivir, aferrándose a la esperanza con cada latido de su corazón. Pero lo que vino después fue un giro inesperado. Y aún así, el dolor más profundo no fue aquella guerra. Fue la traición. La multitud contuvo la respiración. Mercedes, con el rostro marcado por las cicatrices del dolor, reveló que había sido traicionada por una persona cercana, alguien en quien había confiado ciegamente. Esa traición había cambiado el rumbo de su vida de maneras que nunca imaginó. Fui engañada mientras mi mundo se desmoronaba. Me arrastró a la oscuridad. Su confesión resonó como un eco en la plaza, dejando a los oyentes tambaleándose con la revelación. Las reacciones brotaron, murmullos de sorpresa y horror se extendieron, y algunos rostros se vieron marcados por la empatía. Nadie estaba preparado para enfrentar su propio dolor, sus propias traiciones ocultas. Pero ahí estaban, obligados a mirar dentro de sí mismos. ¿Podrán ellos también perdonar? ¿Serán capaces de enfrentar sus fantasmas?, se preguntó Mercedes, mientras su corazón palpitaba con más fuerza. Sabía que su lucha por el perdón no solo revelaba sus heridas, sino que podría iniciar un diálogo profundo y necesario entre los presentes. Con el sol ocultándose detrás de montañas lejanas, el aire se volvió frío, pero los corazones de todos estaban ardiendo con preguntas. ¿Qué sucedería ahora? ¿Sería capaz de perdonar antes de que su tiempo se acabe? Oye, antes de continuar con esta historia increíble, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han informado que YouTube eliminó sus suscripciones sin previo aviso. Échale un vistazo rápido al botón rojo aquí abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que se viene. Y ya que estás aquí, deja ese poderoso like que me ayuda muchísimo con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad nos estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar. Con el sol ocultándose detrás de las montañas, Mercedes sintió que el aire se volvía más frío. Todos los ojos estaban fijos en ella, expectantes, esperando que compartiera más de su historia. Pero de repente, un grito desgarrador
interrumpió la calma de la plaza. Una mujer del público se desplomó al suelo, cubierta por un manto de dolor. Mercedes reconoció de inmediato a Clara, su única amiga del pueblo, quien había estado a su lado en los momentos más oscuros. La multitud se aglomeró a su alrededor, creando un murmullo de preocupación. —¡Clara, no! —exclamó Mercedes, aterrorizada. Cayó de rodillas junto a su amiga, sintiendo que su corazón latía con fuerza. Una patrulla de la policía llegó rápidamente, pero el pánico ya se había apoderado del lugar. Clara estaba consciente, pero parecía luchar por respirar. —¿Qué está pasando? —preguntó Mercedes, sintiendo un nudo en el estómago. Clara, jadeando, balbuceó unas palabras. —Mercedes, hay algo que debo decirte, algo que no sabes. La mirada de Clara era intensa, casi suplicante. De repente, un hombre apareció entre la multitud, su rostro pálido como el de un fantasma. Era Mateo, el hijo de Clara. Mercedes lo conocía de niño, pero el hombre frente a ella era un extraño. Se acercó a su madre, sus ojos llenos de terror y determinación. —¿Qué haces aquí? —gritó Clara. Y Mercedes sintió el aire volverse espeso, casi irrespirable. La tensión aumentó. —No es el momento, Mateo —dijo el hombre, temblando—. Hay algo importante que necesitamos contar a todos. —¿Qué es esto? ¿De qué hablan? —preguntó Mercedes, su voz quebrándose. Un silencio sepulcral se apoderó del lugar. Todo el mundo prestaba atención a esta inesperada confrontación. El corazón de Mercedes latía desbocado. ¿Qué secreto guardan? Mateo respiró hondo y empezó a hablar, su voz entrecortada. Yo creo que lo que le ocurrió a tu familia en la guerra no fue un accidente. Hay culpables que siguen sueltos, y mi madre lo sabe. Mercedes sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. ¿Qué estás diciendo? Escúchame, Mercedes, exclamó Clara, intentando sentarse. No es sencillo. En la guerra muchas cosas pasan. Y yo nunca te conté que había alguien que siempre estuvo detrás de todo aquel horror. Alguien que traicionó a tu familia y a la nuestra. Y tú no lo sabías. Las palabras de Clara le parecieron un golpe. Cada una de ellas era un puñal afilado. La traición que ella había mencionado antes parecía ahora tener un rostro. La multitud estaba inmóvil, muchos atónitos, otros murmurando entre ellos. Mercedes sintió que su mundo se desmoronaba. —¿Quién? ¿Quién fue? Su voz temblaba, llena de miedo y furia. —¿Quién te traicionó? Pero antes de que pudiera recibir respuesta, un estruendo sordo resonó en la plaza. Algo cayó desde el cielo. Un objeto brillante y oscuro que iluminó el atardecer por un breve momento. La gente gritó, dispersándose en pánico. Mercedes, con el corazón en la garganta, miró hacia arriba. Era un dron, un aparato volador que claramente no pertenecía a la tranquilidad del pueblo. El dron se posó en medio de la plaza, y una voz mecanizada empezó a hablar desde él. No todos son lo que parecen, y los secretos están a punto de salir a la luz. Resonó la voz, dejando a todos paralizados. Mercedes sintió el frío de la revelación calar en sus huesos, mientras pensaba en lo que aún no sabía. Lo que podría cambiarlo todo. —¿Qué está pasando? —murmuró alguien en la multitud. Mercedes miró a Clara y Mateo, los rostros llenos de miedo. Un nuevo secreto, una nueva amenaza. ¿Qué más se estaba escondiendo en las sombras del pasado? La incertidumbre se apoderó de ella sin piedad. Se sintió perdida en un torbellino de emociones y preguntas que ya no podía contener. ¿Habrá fuerza suficiente para enfrentar lo que viene? La oscuridad parecía acercarse, portadora de secretos que cambiarían sus vidas para siempre. Mercedes sabía que debía actuar, pero no tenía idea de por dónde comenzar. Todo estaba fuera de control, y el futuro era un abismo aterrador. Mientras la multitud permanecía paralizada, el dron colgaba en el aire
como un fantasma ominoso. La voz electrónica presonaba en la plaza. No todos son lo que parecen, y los secretos están a punto de salir a la luz. Cada palabra pesaba como una piedra. Mercedes miraba a su alrededor, buscando respuestas en los rostros asombrados, pero solo veía miedo y confusión. «¿Qué quieren decir con eso?», gritó alguna voz desde la parte trasera de la plaza. Los murmullos se intensificaban. Clara, aún en el suelo, intentaba levantarse mientras Mateo la sostenía con firmeza. La atmósfera se volvió eléctrica, y Mercedes sintió el nudo en su garganta volverse más fuerte. «Mercedes», Clara balbuceó, su voz temblando, «necesito que me escuches. Hay cosas que deberías saber, cosas que...». Su respiración se entrecortaba con cada palabra. El dron parecía observar, como si el tiempo se hubiera detenido. Todos esperaban. Mateo, con su cuerpo tenso, observaba a su madre. «Mamá, no lo hagas, no aquí», dijo, lleno de angustia. Los ojos de Clara, sin embargo, estaban fijos en Mercedes. Ella sabía que debía seguir. «Siempre me protegiste y...». Pero antes de que pudiera continuar, el dron comenzó a moverse, descendiendo lentamente hacia el suelo. La multitud retrocedió. El pánico se desató. «Aléjate de ella», gritó Mercedes, su corazón palpitando con fuerza. Un grupo de jóvenes corrió en diferentes direcciones, algunos gritando, otros buscando refugio. Todo estaba pasando demasiado rápido. Clara se arrastró hacia Mercedes, sus ojos llenos de una mezcla de determinación y miedo. «Hay un secreto que puede cambiarlo todo», logró susurrar. Mercedes estaba a punto de perder el control. «¿Qué tipo de secreto, Clara?». Su voz resonó con la urgencia de quien está al borde de un abismo. En medio del caos, Clara finalmente dejó caer la bomba que cambiaría todo. «Esa traición. Alguien de mi propia familia estuvo involucrado. Tu dolor fue porque me traicionaron a mí también, y si no te lo cuento ahora, puede que nunca lo sepas». Mercedes sintió como si el aire se la estuviera escapando. «¿Qué estás diciendo? ¿Quién?», exclamó, temiendo lo que escucharía. El dron, casi olvidado, se detuvo. Cerca de ellas, y una luz intensa brilló, revelando detalles de la estrecha relación que había mantenido con Clara a lo largo de los años. Era su amiga, su confidente. Pero su traición no solo afectaba a Mercedes. También había un reflejo de dolor en los ojos de Mateo. Clara se apresuró a hablar con miedo. «Tu marido. Él no murió en la guerra como pensabas. Él estuvo aquí y estaba involucrado con alguien de mi familia. Alguien que planeó todo». Las palabras se sintieron como cuchillos afilados. Mercedes retrocedió, cada neuronando en su cabeza gritando en agonía. «¡No puede ser!». Un silencio pesado envolvió la plaza. La multitud ya no murmuraba. El horror se había apoderado de ellos. Mercedes podía sentir sus pensamientos enredándose. El pánico se apoderaba de ella. ¿Cómo había llegado a esto? ¿Su mejor amiga era parte de toda esa traición? ¿Y su marido? ¿Cómo pudo ser esto? «No, esto no puede ser real», gritó Mercedes, apretando los puños, sintiendo hielo en sus venas. ¿Era posible que toda su vida hubiera estado construida sobre mentiras? El dron ahora emitía un zumbido perturbador, afectando su concentración. Un estruendo repentino resonó entre ellos, como un trueno lejano. Todos miraron al cielo asombrados. Una lluvia de papeles comenzó a caer. Eran documentos, fotos. En algunas se podía ver a Mercedes, a su esposo, a Clara y a otros. Recuerdos impresos en papel. Pero la verdad detrás de esas imágenes era más aterradora de lo que ella había imaginado. «¡Mira!», gritó alguien. Un hombre se precipitó a la plaza, sosteniendo uno de los papeles. «¡Esto es todo! ¡Esos son los nombres! ¡Los traidores!», decía.
acercándose a Mercedes, mientras los murmullos pronto se convertían en gritos de incredulidad. La plaza estalló en caos nuevamente. Ojos inquietos se volvían de Clara a Mateo. El asombro crecía. Mercedes sintió que el mundo se desmoronaba bajo sus pies. ¿Qué voy a hacer ahora? ¿A quién puedo confiar?, pensaba. Las imágenes flotaban en su mente. Las traiciones y el dolor. Una densa niebla de confusión cubría sus pensamientos. La verdad, cada vez más desconcertante, permanecía oculta en las sombras. ¿Por qué me están haciendo esto?, se preguntó a sí misma, sintiendo el frío de la traición calar en su piel. La plaza se llenó de gritos. El pánico era palpable y una nueva incertidumbre la envolvía. ¿Sería capaz de afrontar esto? Mientras el dron seguía grabando, ella se preguntaba si alguna vez podría encontrar el perdón en su corazón, si es que la traición estaba tan profundamente arraigada en su vida. Todo estaba en juego, y el misterio seguía expandiéndose, dejando a cada uno con más preguntas que respuestas. La plaza se había convertido en un escenario de caos y pánico. Mientras documentos y fotos caían como hojas muertas, Mercedes sentía el vértigo de la revelación, una tormenta de emociones agolpándose en su pecho. ¿Quién de su propia familia? ¿Quién fue el traidor? Se repetía en su mente. No entendía nada. La verdad desgarradora que Clara acababa de desvelar la estaba matando lentamente, pero no podía dejarse llevar por la desesperación. Tenía que saber más. —¡Clara! ¿Quién? —exigió, su voz temblando. La multitud estaba atrapada en un vaivén de murmullos, miradas que iban de ella a Clara y Mateo, sumergidos en incertidumbre. Nadie se movía. Todos estaban petrificados como si el aire mismo estuviera lleno de espinas. —Tu marido —Clara comenzó a balbucear, luchando por seguir—. No fue solo un accidente. Había alguien más, alguien de mi familia. Pensé que te protegería, pero estaba equivocado. Todos estábamos equivocados. Cada palabra que salía de su boca era como un puñal, y Mercedes sentía como la rabia empezaba a surgir. ¿Cómo podía su amiga, su confidente, haberle ocultado ese horror? —¡Basta! ¡Dímelo de una vez! —gritó Mercedes, sintiendo como el nudo en su garganta se hacía más fuerte. La inquietud de la multitud era palpable. Muchos miraban de un lado a otro, buscando respuestas en los rostros de sus vecinos. De repente, el dron emitió otro sonido, y las luces que arrojaba comenzaron a parpadear como si estuviera marcando un nuevo comienzo. Todos miraron hacia arriba, asustados. —¿Qué más quieren de nosotros? —murmuró alguien en la multitud. Pero justo en ese momento, un grito desgarrador rompió el aire. —La voz quería que te enteraras así. Las palabras de Eduardo cayeron como una bomba, inmovilizando a todos. Mercedes sintió que el mundo se tambaleaba. No podía ser. Era un monstruo de su propio horror. La multitud se fragmentó en murmullos. Los corazones latían a 1000 por hora. —¿Cómo puede ser esto? —No que creo —gritó Mercedes, pegando un paso hacia él. Pero en el fondo, aunque su lógica le decía que era imposible, había un pequeño rincón en su corazón que quería creerlo. —Mercedes, escúchame. Yo no morí en la guerra. Me oculté. Me traicionaron —rogó Eduardo, extendiendo las manos hacia ella y llenando el aire de una tensión electrizante. Clara lo sabía. Ella fue la única que pudo protegerte de esto. Clara se encogió, los ojos llenos de lágrimas, mientras Mercedes la miraba con un odio nuevo. —¿Qué has hecho? ¿Te uniste a él? ¿Fuiste cómplice de su traición? —preguntó, sintiendo el pánico acechándola. —No, nunca estuve de su lado —gritó Clara, visiblemente angustiada—. Pero esta es la verdad que ocultamos, porque todos... Pero no pudo continuar. La atmósfera se volvió impenetrable cuando el dron empezó a emitir un sonido ensordecedor, como si hubiera dejado de funcionar. De pronto, la luz del dispositivo se apagó
y el dron cayó al suelo rompiéndose en 1000 pedazos. ¡No!, gritó Mercedes, en un último intento de tratar de entender lo que estaba ocurriendo. La confusión se había transformado en su peor enemiga, mientras las revelaciones y el miedo entrelazaban sus corazones. Clara, Eduardo, díganme que no es verdad. ¿Qué más me están ocultando?, exigió, cada sílaba llena de indignación y temor, pero su grito se perdía en la confusión. Todo se sentía pesado. La verdad, aquella que nunca había conocido, ahora se entrelazaba con el dolor que había llevado dentro por años. Era un rompecabezas terrorífico que estaba lejos de resolverse. Entre lágrimas y gritos, la plaza se convirtió en un mar de incertidumbres. Nadie sabía en quién confiar. ¿Qué otras verdades ocultas habían permanecido en las sombras? La atmósfera se tornaba cada vez más opresiva, y la única certeza que tenía Mercedes era que todo lo que conocía podía reventar en 1000 pedazos con un solo susurro. Mientras el dron caía al suelo, estallando en 1000 pedazos, el mundo de Mercedes se desmoronaba. ¿Qué más me están ocultando?, gritó, sintiendo la ira y el dolor entrelazarse en su interior. La multitud, paralizada, observaba la escena como si se tratara de un terrible espectáculo. El aire se volvió pesado. Cada respiración se convirtió en un esfuerzo. «Mercedes», murmuró Eduardo, la voz entrecortada por la angustia. «Lo que te he dicho es solo el inicio». Sus ojos reflejaban un miedo palpable, y la multitud comenzó a murmurar. La tensión aumentaba. Cada rostro en la plaza se movía entre la incredulidad y el asombro. ¿Qué podría ser peor que esto? «Me ocultaste que estabas vivo y te metiste en todo este lío», lanzó Mercedes, sintiendo que su corazón se partía. Ante ella se encontraba el amor de su vida, el hombre con quien había soñado en sus noches solitarias, pero que había vuelto como un espectro, trayendo consigo una tormenta de secretos. La desesperación le atravesaba el pecho. «Claramente hay más en juego, querida», continuó Eduardo. Él temía mostrar la verdad, pero debía hacerlo. «La traición que viviste va más allá de lo que imaginas. Hay un fondo oscuro que se oculta y que ni Clara ni yo hemos tenido el valor de contar». Clara, aún con la mirada fija en Mercedes, luchaba por hablar. «No soy tu enemiga. Yo solo quise protegerte. Estuve atada a la mentira y no supe cómo sacarte del juego. Pero hay cosas que debes saber». Mercedes, aturdida, dio un paso atrás. «¿De qué se trata?». Era como si cada palabra la golpeara. El eco del pánico en la plaza aumentaba. Cada susurro parecía pidiendo respuestas, mientras ella se sentía sumergida en un océano de traición. «Tu familia nunca murieron por la guerra», Eduardo murmuró con voz temblorosa. «Ellos fueron parte de un plan del que ni tú ni Clara sabían. Solo un grupo de personas sabía lo que realmente pasó». Un murmullo llevó un escalofrío a la plaza. «¿Qué dices?», Clara preguntó con voz suspendida por la incredulidad. «¿Cómo puedes asegurar eso?». Y en un relato de horror, «Ellos vienen, los que traicionaron a todos, no solo a tu familia, Mercedes, sino a cada uno de nosotros. El pasado regresa. Los secretos cómplices están por salir a la luz», exclamó, mirando descontrolada hacia todas direcciones. El caos se desató. La multitud comenzó a moverse. Los murmullos de pánico llenaron el espacio. «¿Qué estás diciendo?», gritó Mercedes, sintiendo cómo el drenaje de su propia verdad colapsaba. Una luz láser iluminó el rostro de la mujer. «Vengo de lejos. Hay un grupo, planificando algo grande. No pueden ocultarse más. Están todos aquí». «¿Quién?». La urgencia llenaba cada palabra de Mercedes. La extraña la miró, como si decidiera si debía seguir. «El traidor está entre nosotros, y no está solo. Hay otros. Preparemos el terreno». «Porque la traición nunca ha terminado». Eduardo se estremeció. «¿Qué? ¿Qué traición?».
De repente, la multitud se quedó en silencio. Las palabras de la mujer resonaron en el aire pesado. El hombre que creías muerto, Mercedes, no lo es. Añade más terror al juego. Aún hay más que desvelar. Nadie se movía. La atmósfera se había cargado de electricidad, como el anuncio de una tormenta devastadora. Mercedes sintió que la realidad se desvanecía. «Eduardo, ¿eres realmente quien dices ser? ¿Cómo puedo confiar en ti después de todo esto?» Él solo bajó la mirada. El peso de sus secretos estaba casi por aplastarlo. Más preguntas afloraban en su mente. ¿Era posible que su marido, el que creía haber perdido para siempre, fuera realmente parte de un plan macabro que... ¿Quién era el verdadero enemigo? La mujer, sintiendo la presión de aquellos ojos sobre ella, tomó una decisión. El peligro es inminente. La verdad está al borde. Pero ahora ya no tengo tiempo. La tormenta no espera. Tienes que prepararte, Mercedes. El verdadero traidor está cerca, y puede que sea alguien más íntimo de lo que piensas. El estruendo de las revelaciones rompió el aire. Todos estaban atrapados en sus propios pensamientos. Cada latido, un recordatorio del caos que se avecinaba. Mercedes sintió cómo la arena se movía bajo sus pies. Nada era lo que había creído. La verdad era una sombra en su vida, un golpe a su existencia. Mientras la confusión y la tensión aumentaban, una sombra se deslizó entre la multitud, observando. ¿Quieres saber? ¿La verdad? Entonces ven y consíguela. Pero prepárate, porque la tormenta que está por venir cambiará todo. La plaza estaba en completo silencio. La tensión era palpable. Mercedes miraba a Eduardo, a Clara, a Mateo, tratando de absorber lo que acababa de ocurrir. La afirmación de la mujer la dejó en shock. ¿Qué traición? Su mente estaba dando vueltas. No podía ser más, no podía soportar más. «Mercedes», gritó Clara, su expresión llena de terror. «No quiero que estés en peligro». Pero Mercedes no podía escucharla. Su cabeza daba vueltas mientras miraba alrededor, buscando respuestas en los rostros que la rodeaban. «El hombre que creías muerto, Mercedes, no lo es», repitió Eduardo, su voz temblando. «Los verdaderos culpables están mucho más cerca de lo que pensamos». Mientras hablaba, la multitud comenzaba a murmurar. Algunos se alejaban, asustados. Nadie sabía a quién creer. Todo sucedió demasiado rápido. La mujer del fondo seguía gritando sobre la tormenta que se avecinaba. La gente comenzaba a amontonarse, los murmullos crecían, y de repente un estampido resonó de la calle principal. Un grupo de hombres armados apareció, con caras decididas y frías como el acero. «Es hora de pagar deudas», gritó uno de ellos, alzando una pistola. El pánico se desató. La multitud comenzó a correr en todas direcciones. Algunos tropezaban, otros gritaban. Mercedes sintió que su corazón se salía del pecho. «¡Clara! ¡Eduardo!», gritó mientras intentaba encontrar un lugar seguro. En medio del caos, Clara se arrodilló, tratando de ayudar a Mateo, que estaba asustado y confundido. «Vámonos de aquí». «Es peligroso», le decía, temblando. «Tienes que protegerte. Mercedes, ven». Pero el horror se abalanzó sobre ellos. Uno de los hombres armados se acercó a Mercedes, con los ojos llenos de malas intenciones. «Tú eres la que queremos. ¿Dónde está la culpa?» La voz del hombre era profunda, amenazante. «Tu familia ha causado suficientes problemas». La presión del miedo la paralizó. «No sé de qué hablas», balbuceó, sintiendo como si el aire se le escapara. Pero no podía dejar que la desesperación la venciera. «No tengo nada que ver con esto». Justo en ese momento, Eduardo dio un paso adelante. «¡Déjala en paz!», gritó, con la voz llena de furia. El hombre lo miró con desprecio y sin dudarlo apuntó su arma hacia él. «Te dije que te quedarás al margen», amenazó. Mercedes sintió que un grito desgarrador salía de su pecho, un grito que pedía ayuda, que juraba que todo esto
no era más que una pesadilla. Sin embargo, el tiempo pareció detenerse cuando un segundo trueno resonó en el aire. El dron, que aún seguía en el suelo, comenzó a emitir una luz intermitente que destacó entre el caos. La voz robótica se encendió nuevamente. La verdad se revelará antes de que caiga la noche. ¿Están listos para enfrentar lo que han ocultado? Basta, gritó Mercedes, llenándose de valentía. No dejaré que mi historia termine así. No dejaré que me arruinen. Se dio cuenta de que la vida de todos estaba en juego, y su voz resonó en la plaza. Y en ese instante, algo inesperado sucedió. Clara, sacando fuerzas de donde no tenía, se levantó. «¡No! ¡No voy a permitir que esto siga así!», gritó, dirigiéndose a la multitud. «Lo que se oculta aquí no es solo nuestro pasado, es nuestro futuro». La plaza quedó en silencio. Todos los ojos se volvieron hacia Clara, esperando lo que iba a decir. Aún había pánico, pero por un momento la urgencia y la confusión se vieron condenadas a un segundo plano. «Lo que estoy a punto de revelar cambiará todo», continuó metálicamente, sus ojos brillando. «La traición no fue solo de tu familia. Los traidores son parte de algo mucho más grande». Mercedes sintió que su corazón se detenía. ¿Qué? ¿Cómo era posible que Clara supiera más? La tensión en el aire se volvía insostenible. El miedo se mezclaba con la esperanza. ¿Era posible que existiera una verdad más devastadora? La mujer que había traído el aviso de la tormenta se acercó a Clara, y sus ojos estaban llenos de determinación. Es hora de elegir lados. Lo que viene cambiará el destino de todos. Todo se volvió silencio nuevamente mientras la multitud, aún desenfrenada, buscaba respuestas en medio de su propia confusión. Mercedes pensó en su familia, en la traición que había sentido, en la vida que había querido recuperar. Todo parecía girar. Verdadero desafío apenas comenzaba. Una voz dentro de su mente le susurraba: «¿Estás lista para afrontar la tormenta?». Y en ese instante comprendió que no había vuelta atrás. El verdadero juego estaba a punto de comenzar. La plaza seguía vibrando por las palabras que Clara había pronunciado, y la tensión era palpable en el aire. Todos los ojos estaban fijos en ella, como si, con cada segundo que pasaba, las expectativas fueran más intensas. Mercedes sentía su voz cargada de urgencia. «El traidor está aquí, y no solo está observando, está planeando su próximo movimiento». Un grito entre la multitud rompió la atmósfera tensa. Había alguien más en la plaza, un chico que había estado oculto entre los árboles. De repente irrumpió en el espacio abierto, su rostro cubierto de terror. «¡Ayuda! ¡Tienen a mi hermana!», exclamó, sus manos temblorosas levantándose como si pudiera tomar el aire. Mercedes sintió que el suelo se hundía bajo sus pies. «¿Qué dices? ¿Quién la tiene?», preguntó con un hilo de voz. ¿Sería posible que todo esto estuviese conectado? Antes de que el chico pudiera responder, se escuchó un estallido. La energía del dron, que aún permanecía en el suelo, empezó a chisporrotear. La voz robótica que había quedado. En un silencio inquietante, se encendió nuevamente, pero esta vez con desesperación. «¡Cuidado! ¡Los traidores están aquí! Ya no hay vuelta atrás». Como si fuera una señal, el grupo de hombres armados se movió rápidamente por la plaza. «¡Atrás!», gritó uno, y la multitud retrocedió, gritando y empujándose unos a otros. Mercedes intentó encontrar a Eduardo y Clara entre el caos, pero sus rostros estaban perdidos en la marea de pánico. Un hombre con una máscara entró en la escena y apuntó su arma hacia el chico. «¿Dónde está tu hermana?». No era solo una amenaza, era un reclamo. La plaza se detuvo por un instante. El tiempo se desaceleró. El miedo era tangible. «¡No!», gritó Mercedes, sintiendo que una ola de valor la invadía. «No le hagas daño». Corrió hacia el chico, con su corazón en la garganta. El hombre apenas la miró, casi como si la ignorara. «No es el momento para héroes. ¿Quién eres tú para meterte?». Esa voz
familiar cortó a Mercedes como un cuchillo afilado. Era Miguel, un antiguo conocido del pueblo, alguien que había vivido en las sombras. «Miguel, ¿qué estás haciendo?» Su voz era un eco de incredulidad. «¿Por qué estás con ellos?» «Estás en un juego más grande, Mercedes. Este no es solo sobre ti. Hay mucho más en juego, y tú eres solo un peón», dijo con una mordacidad fría. De repente el chico, empujado por la desesperación, se lanzó hacia Miguel, pero éste rápidamente lo inmovilizó, apretando su muñeca. «Suéltalo», ordenó Mercedes, sintiendo cómo la ira subía por su pecho. Miguel se giró hacia ella, sus ojos destilando rabia. «¿No entiendes? Esto no se trata de traición. Esto es lealtad, y estás en el lado equivocado». Mientras los murmullos y gritos llenaban la plaza, Clara, con el rostro pálido, miraba a Eduardo. «Dímelo todo. ¿Cuánto más hay que ocultar?», suplicó, pero su voz se ahogaba ante el griterío general. «Los traidores no son solo los de afuera», gritó repentinamente la mujer que había advertido sobre la tormenta. Un silencio pesado cayó sobre la multitud. «Los traidores hay que buscarlos entre nosotros, entre aquellos que llevamos la targa de los secretos». De repente, Mercedes sintió un intenso dolor en el estómago. Todo se trataba de una trama más profunda y oscura, impensada. Todo se sentía como un juego cruel del destino, con amigos y enemigos disueltos en la misma mezcla. «¿Quién? ¿Quién está realmente detrás de todo esto?», formuló, su voz quebrándose. Justo entonces, el dron que había caído comenzó a emitir un zumbido alarmante. Todos los rostros se volvieron hacia este artefacto, y con horror vieron cómo comenzaba a levantarse nuevamente, una luz neón brillando de su interior. La verdad está al borde de revelarse. ¿Listos para enfrentar las consecuencias? Mercedes tragó saliva, mientras los rostros a su alrededor mostraban angustia y asombro. «No, no puede ser», murmuró. La plaza se ahogaba en secretos y traiciones. La tormenta era inminente. ¿Quién era realmente su enemigo? ¿Qué precio tendría que pagar por desenterrar verdades tan ocultas? La respuesta estaba a punto de estallar, llevándose todo por delante. La confusión y el pánico se apoderaron del lugar, y con cada segundo que pasaba se sentía más atrapada en un laberinto de engaños. Mientras el dron iluminaba el espacio con una luz aterradora, Mercedes supo que lo que estaba oculto en las sombras estaba por salir a la luz, y no había vuelta atrás. Su vida, una vez más, estaba a punto de cambiar para siempre. Pero ¿sería capaz de enfrentar lo que estaba por venir? Se sentía aterrorizada y vulnerable, y todo en lo que había creído se desvanecía lentamente. La plaza estaba atrapada en un estado de caos y tensión. El dron, chisporroteando en el suelo, emitía una luz preocupante como si presagiara calamidades inminentes. Todos los rostros estaban fijos en él, una mezcla de miedo y expectativa en sus ojos. Mercedes sentía el corazón en la garganta, como si cada latido fuera un recordatorio del horror al que estaban a punto de enfrentarse. «¿Qué más puede suceder?», pensó, el pánico burbujeando dentro de ella. La figura de Miguel seguía adelante, sosteniendo al chico, mientras sus ojos se escudriñaban unos a otros en busca de respuestas. Clara, visiblemente angustiada, lanzó una mirada desesperada a Eduardo, como si se preguntara qué hacer a continuación. «Esto no es suficiente. Los verdaderos traidores están más cerca», repitió la mujer, su voz temblando mientras los hombres armados se organizaban. «Ellos son como sombras que nunca se van». Fue entonces cuando todo se volvió inesperado. Un grito desgarrador, más que temor, resonó entre la multitud. Un disparo. El sonido era crudo, como un eco oscuro que retumbaba en el corazón de todos. Mercedes sintió que su pecho se encogía. En una fracción de segundo alguien cayó al suelo. Clara. Su amigo había sido alcanzado. Luchaba por respirar. Una mancha roja comenzaba a expandirse en su blusa. «No»,
gritó Mercedes. Sus piernas casi se derrumbaban. El caos se desató de nuevo. El pánico se apoderó de la plaza. Gente corría en direcciones contrarias mientras el estruendo de pasos y gritos se mezclaba con el silencio aterrador de la tragedia. Mercedes se lanzó hacia Clara, mientras la multitud se desbordaba alrededor. Los ojos de Clara, llenos de sorpresa y dolor, la atravesaron. «Clara», susurró Mercedes, su voz apenas un hilo. El tiempo se detuvo. ¿Qué estaba pasando? ¿Por qué? La confusión y la pena se fundían en su pecho, y de repente la valentía se desbordó a través del llanto. «Te prometo que todo va a estar bien. Solo aguanta». El chico, que había estado a su lado, miró a su hermana ahora en el suelo. «Clara, por favor», suplicó. Pero el rostro de Clara estaba pálido, los ojos comenzando a cerrarse. «No», murmuró ella. «No». En ese momento, Miguel gritó. «¡Alguien tiene que ayudarla!». Su voz cortó el aire. Pero la multitud no hacía más que empujarse, intentando buscar una salida. El caos era abrumador. Y entonces, de repente, un nuevo atisbo de luz iluminó la escena. Era el dron nuevamente, elevándose, aún con un brillo peligroso. Su voz robótica resonó. «El mensaje. La traición no solo ha comenzado, sino que ha estado aquí desde el principio. Los verdaderos culpables se esconden en la mirada de aquellos que crees que amas». Mercedes sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. ¿Qué estaba insinuando? La verdad comenzaba a desmoronarse, y los secretos que habían estado encadenados en sus vidas comenzaban a hacer erupción. Clara era la clave. «No puede ser. No puedes irte así, Clara», balbuceó Mercedes, mientras las lágrimas caían sin control. Clara, aún intentando hablar, logró murmurar. «Mercedes, hay algo que no te he contado. No es solo la traición». Sus ojos se entrecerraron y en ese momento Mercedes sintió como si el mundo se desmoronara otra vez. El dron dio un giro, como si hubiera estado observando todo desde el principio. «La verdad está por revelarse», dijo con fuerza, «y sus vidas cambiarán para siempre». En medio del griterío, lo impredecible sucedió. Miguel, agachándose, levantó un objeto del suelo. Era una pistola. Nadie había visto su movimiento. «No hay tiempo. Necesitamos que el mensaje llegue», dijo mientras apuntaba hacia el cielo. «¡Miguel, no!», gritaron varios. Pero el destello de la pistola resonó en el aire. Mercedes, con la sensación de realidad destrozándose, sintió que todo se oscurecía, como si el mundo se detuviera. «Esto no puede estar sucediendo», pensó, mientras un nuevo grito emergía de la multitud. La plaza ya no era solo un lugar de encuentro, era un campo de batalla. Todo lo que conocía podía arrasar con la verdad, con cada giro inminente. Cada grito que resonaba, familiares y amigos eran arrojados a un abismo de traiciones y secretos no revelados. Y Mercedes supo que la hora de verdades ocultas estaba sobre ellos. Mientras el caos se intensificaba y las luces parpadeaban, un sentimiento profundo de duda se apoderó de ella. ¿Quién podrá realmente ser confiable? ¿Qué va a suceder a continuación? La atmósfera era una mezcla de tensión, dolor y un destino incierto. Todo estaba a punto de estallar, pero la tormenta de secretos seguía presionando como un oscuro augurio en el horizonte. La plaza estaba en un estado de total caos. Mercedes sentía que el aire se espesaba con cada grito, cada murmullo. La figura de Miguel, con la pistola en la mano, había desencadenado una tormenta de horror. «¡Míralo!», gritó alguien en la multitud, pero sus palabras se perdieron entre el alboroto. Clara yacía en el suelo, su cuerpo tembloroso y pálido, y el corazón de Mercedes latía con fuerza. «No, por favor, aguanta, Clara», rogó dejando que las lágrimas fluyeran. Desesperadamente presionaba la mano de su amiga. El calor se disipaba lentamente. «¡Necesitamos ayuda!»,
gritó sintiendo como si la desesperación la consumiera. La mujer que había alertado sobre la tormenta se acercó. Sus ojos ardían con preocupación. Mercedes, el tiempo se agota. Clara no va a estar bien si no hacemos algo. La voz de la mujer se quebró, y la angustia se daba cuenta en su propio cuerpo. Eduardo estaba al lado de Mercedes, intentando mantener la calma. ¿Qué hacemos ahora? No podemos quedarnos aquí. Vamos a ayudarla, dijo, pero la situación se tornaba más caótica. Miguel seguía apuntando su arma. Ya no parecía un conocido, sino un extraño, como si el peso de la traición lo hubiera transformado por completo. «Déjalos ir, Miguel», gritó Clara, su voz un hilo de vida. Miraba a Mercedes con ojos llenos de dolor, pero también con una valentía innegable. «Eres un traidor». Las palabras atravesaron el aire como un cuchillo, y todos se quedaron en silencio. Era un golpe al corazón de todos los presentes. El rostro de Miguel palideció. «¿Por qué no podemos dejar el pasado atrás? Solo atrapa el presente». Pero había una rabia palpable en su voz que contradecía sus palabras. Justo en ese momento resonó un segundo disparo y la mente de todos se nubló. La luz del dron parpadeó intensamente. Mercedes sintió que el tiempo se detenía cuando la figura del chico que había gritado cayó al suelo, mientras las hojas de los árboles caían como sombras de lo que estaba por llegar. Todo se tornó difuso. Mercedes miró a su alrededor y vio a la multitud aturdida. Algunos intentaban ayudar, otros corrían. ¿Qué estaba pasando? La plaza se había convertido en un campo de batalla. «No, esto no puede estar sucediendo», pensó, mientras un eco de horror resonaba en su mente. Miguel, en un arranque de desespero, retrocedió un paso. «Solo quiero que acabe, que todos estemos a salvo», dijo con voz quebrada. Esto no es lo que quería, pero la tensión era palpable. Nadie podía confiar en él ahora. Entonces el dron, aún operativo, se elevó y emitió un ruido ensordecedor. La voz robótica sonó otra vez, esta vez con una claridad inquietante. «La verdad está aquí. Surja el secreto y sonará la campana». En ese instante, el rostro de Miguel se transformó. «No puede ser», murmuró para sí, involuntariamente, y comenzó a retroceder. Fue entonces cuando la plaza se sumió en la confusión. Mientras todos estaban distraídos por el dron, un grupo más pequeño de hombres armados apareció, infiltrándose entre la multitud. Uno de ellos lanzó un grito poderoso, lleno de desafío. «¿Esther? ¿A quién se supone que estamos siguiendo?», pensó, pidiendo respuestas a gritos en su mente. Las emociones estaban a flor de piel, y la incertidumbre impregnando el ambiente como una niebla densa. El chico, que antes había caído al suelo, de repente volvió a levantarse. Todo un espectáculo que fue interrumpido por un grito desgarrador de Clara. «¿Dónde está mi hermana? Tienen que ayudarme», gritó, desbordando dolor y desesperación. En su rostro, la verdad pasaba de la amistad a un rayo de traición. Miguel, en una mezcla de confusión y resentimiento, miró a Clara. «No puedo dejar que lo descubran. No puedo seguir este juego». Su rostro se había distorsionado. Mercedes se dio cuenta en un instante, entonces, que quizás la auténtica traición no solo provenía de su pasado, sino que se manifiesta en su propia amistad, en cada elección equivocada. Y en ese momento, un destello de luz iluminó a todos. Era el dron que estaba ahora proveyendo imágenes, un documental sobre lo que realmente había sucedido. La pantalla mostró fotografías, cartas, rostros familiares, y la verdad desgarradora salió a la luz. «¡Esto no puede ser real!», gritó Mercedes, mientras la imagen de su marido, sonriendo, aparecía junto a una sombra que ella jamás había visto. Era uno de sus antiguos amigos, un rostro que había creído incluso recordar como parte de su familia. ¿Qué era todo esto? ¿Cómo se iba a enfrentar a una traición aún más profunda que la que había imaginado?
La plaza quedó en silencio, cada persona atrapada en la revelación. ¿Está vivo? ¿Cómo puede ser? El caos se había transformado en el eco doloroso de la verdad, y el titubeo de la confusión llenaba el aire. Mercedes no sabía si podría soportar más. La historia que creía conocer había dado un giro dramático. Tal vez la verdadera batalla recién comenzaba, y el rostro de la traición podría estar más cerca de lo que había imaginado. El eco de la verdad atrapó a Mercedes en un torbellino de emociones. Sus ojos se encontraron con los de Clara, la que yacía en el suelo, luchando por aferrarse a la vida. «¡No te vayas, Clara! ¡Lucha! ¡Siempre has sido fuerte!», gritó, las lágrimas fluyendo libremente. Pero Clara, con una sonrisa temblorosa, comenzó a cerrar los ojos, como si reconociera que su tiempo se había agotado. «Mercedes, hay más», balbuceó Clara. Su voz era un susurro. «La traición está dentro de nosotros». Y con último aliento, su mirada se apagó. Un grito desgarrador salió del pecho de Mercedes, un grito que resonó en la plaza como una campana de lamento. «¡No, Clara, no!», lamentó, sintiendo como el mundo se desmoronaba a su alrededor. La multitud quedó en silencio, la incredulidad cubriendo sus rostros. Miguel, atrapado en su confusión, sintió que el peso de su culpa lo abrumaba. «Yo nunca quise que esto sucediera», murmuró, mirando a Clara con ojos desolados. «Esto se nos fue de las manos». Su voz temblaba, el remordimiento reflejándose en cada palabra. Mercedes no podía creer lo que oía. La traición se había manifestado de muchas formas, pero ahora era un eco callado que retumbaba en su interior. El dron sobrevolaba la plaza, girando lentamente, como un testigo mudo de la tragedia en que se había convertido su vida. De repente la voz mecánica resurgió, resonando en el aire denso. «La verdad libera, pero duele. La traición ha encontrado su hogar. Están listos para enfrentarse a lo que han creado». Mercedes se sintió atrapada. No podía dejar que el dolor la consumiera. «¡Tenéis que parar esto!», gritó, su voz resonando con una fuerza renovada. «Clara no merece esto. Nadie debería sufrir así». Sus palabras se transformaron en un clamor, buscando unir a todos. En ese instante, Eduardo se le unió. «Vamos, nadie tiene que morir aquí. La culpa no puede dictar nuestras vidas». La plaza, a pesar del horror, empezó a murmurar, como si despertara de un largo sueño de indiferencia. Entonces, Miguel avanzó hacia Mercedes, el remordimiento reflejado en su rostro. «Perdona. Lo que se desarrolló fue más grande que nosotros. No sabía por qué mi lealtad me llevó a traicionar», confesó con dolor. «Pero ahora entiendo que la verdad no había advertido sobre la tormenta». Se acercó, alzando la voz. «La verdad puede ser nuestra salvación. Hablemos, hagamos que lo que ha estado oculto salga a la luz». Una a una, las historias comenzaron a fluir. Las traiciones y secretos ocultos llegaron como ríos de verdad. Los corazones empezaron a sanar en la pérdida. El ambiente se transformaba. El caótico rugido de la plaza se convertía en una sinfonía de sinceridad, enfocado en redimirse y encontrar un camino hacia la paz. Mientras la luz del día comenzaba a caer, iluminando la plaza con tonos dorados, Mercedes sintió una oleada de alivio. La vida continuaría, con los ecos del pasado tomados en cuenta. «Clara, tu sacrificio no será en vano», susurró, mirando al cielo. Con esa promesa flotando en el aire, la realidad había cambiado. La tormenta había pasado, pero el corazón de la comunidad latía fuerte. Sabían que pasarían por desafíos, pero juntos podrían volver a tejer los lazos que se habían roto. No pasó mucho tiempo cuando el dron finalmente se posó. Todos miraron al cielo, esperando que al menos un pequeño destello de esperanza iluminara el nuevo camino por recorrer. La verdad, aunque dolorosa, había sido revelada, y ahora todos estaban listos para avanzar hacia un futuro donde la traición no podría volver a tomar el control.
Y en medio de esta transformación, una urgencia vital azotó el aire. Mercedes levantó la vista hacia la cámara integrada en el tron, consciente de que su historia podía llegar a otros. No esperen ni un segundo. Más, suscríbanse ahora para no perderse nuestras futuras historias. Dejen ese poderoso like para alimentar el algoritmo. Inunden la sección de comentarios con sus reacciones y teorías. Y no olviden compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan conocer este desenlace. Este es el momento de mostrar su apoyo eficiente. Hagamos eco de nuestras verdades juntas. Tienen que unirse a esta comunidad. La plaza, una vez más, resonó con un nuevo grito de unidad, mientras los rostros que antes estaban llenos de temor y dolor se transformaban lentamente en sonrisas e historias de esperanza. La conexión entre ellos había renacido, armada con verdades, y así la historia de Mercedes y Clara continuaría, no como un eco del pasado, sino como un grito de nueva vida.